Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Cholo patrocina esta reacción y nos trae a Lucky Morpheus con la canción Anthem. Bueno, pues es un videoclip grabado en la capilla Casa D'Angela que la hemos visto con varios grupos. Es Creía que una... ibas a decir en la Capilla Sistina. Ya, te sale solo, claro, la capilla. Pero que Pero sí, oye, estaría bien, ¿eh? Que la grabaran allí. ostras, sería de lujo, un escenario impresionante. No creo que les dejen grabar nunca a nadie, No creo. pero nunca se sabe. El caso es que esta capilla es fantástica como decorado para un videoclip, lo hemos comprobado con bastantes bandas y forma parte del álbum Evolution de 2022. Dice que ha leído, nos comenta Cholo, por ahí que Fuki se ha encargado del diseño del vestuario de la banda. Así que bueno, otro talento más Es para que, la es que colección. recordemos que tiene una línea de ropa o Es algo así. diseñadora, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Madre mía, tengo sobredosis de épica. Ostras, esto Madre. es... bueno, con esos coros, Sí, sí, bueno, operísticos. sí, sí, madre mía. Bueno, pues Están rompiendo la regla o agua, ¿eh? Está en el lado derecho. no me digas. Está pegado ahí a Fumilla, pero está en el lado derecho. Muy mal, muy mal. No, bueno, espérate. Está, Está, es- está ahí detrás. no, pero está, hay que ver una vertical. Hay que revisar la jugada. Sí, Mírale dónde está. está a la derecha. Muy mal. Bueno. Esto es, sí, sí, Ogawa está saliéndose Se del está tiesto. saliendo del tiesto. Muy mal. Totalmente. Bueno, impresionante el comienzo de Fumilla con la batería. Bueno, realmente todo, ¿no? Porque, madre mía, entre Fuki, la potencia que le está dando, por cierto, esas lentillas rojas me Sí. están dejando loco, parece una vampira. Entre Jinja, Jill.
Ah, madre mía, Siren. Shiren, jolines. Vamos a intentar desgranarlo un poquito Siren, ¿cómo me raya que toquen la guitarra en en el el soporte. soporte, ¿eh? Sí, 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 sí. Queda ahí un poco raro, sobre todo si se separa de la guitarra. La verdad es que sí. Bueno, es un tema que funciona como es totalmente la... Es una carta de identidad de la banda. Es impresionante porque reúne todos los elementos propios de Unlucky, ¿no? Es decir, mucha velocidad con este power metal y virtuosismo neoclásico, los arreglos de violín de Gil, de corte así barroco, romántico, em, la, la técnica extrema de virtuosismo que tienen los dos, cambios rítmicos, dinámicos, así muy propio del progresivo, la voz con tanto rango de Fuki, potencia, claridad, gestión del aire, ese vibrato, es como, esta canción es como un himno épico A la técnico. épica. Sí, 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 efectivamente. Bueno, Fuki, es que como proyecta la voz es increíble, ¿no? Además le da, lo que te digo, un toque como muy heroico, a la vez que muy natural y muy controlado. Es complicado hacer este tipo de cosas en un videoclip para que queden todo en su Bien, sitio. sí. Efectivamente, la melodía es compleja, es muy exigente. Ellos lo hacen así porque, repito, porque pueden Porque pueden hacerlo, hacerlo. efectivamente. Frases rápidas, largas. Los fraseos están muy apoyados en la armonía neoclásica y claro, Fuki está ahí al frente como protagonista. Como siempre, ella interpreta muy bien las canciones, es muy teatral y bueno, pues cositas que quieras Y destacar. Dime. la, la ropa que llevan es alucinante. Sí, sí, desde Si luego. lo ha hecho Fuki, pues oye, hay que quitarse el sombrero, porque van todos muy elegantes. Pues sí, súper elegantes. Ya en algún vídeo lo he comentado. Claro, yo me fijo en la ropa de ella, es increíble. Jill está también súper elegante, que por cierto, Sí, em, lleva ¿eso qué es? ¿Una capa o...? sí, parece como una capa, sí. Em, pero que tiene así como para meter los brazos. Sí, Es como una capa que tiene, no sé, es como una especie de chal, pero elegante, ¿no? Bueno, Jill, como siempre, también es una identidad de la que es obligada, ¿no? Es decir, como siempre, escalas menores, todo muy barroco, en plan frigio, eólico y demás. Es el contrapunto, se suele ser el contrapunto melódico de la voz de Fuki. sí, sí. Y después se pone a, durante casi todas las canciones se pone a armonizar con los demás, con Fuki, Sí, sí, con la le da lo guitarra. mismo Sí, el está que esté ahí, ahí, sí, sí. el que pase por allí armoniza con él. Claro, como digo yo, esos duelos de guitarra-violín que suele hacer y ella es como tener a Paganini en tu banda, ¿eh? Así que Además de verdad, ¿eh? sí, sí. Es Sí, increíble esta chica. para mí es una de las dos mejores violinistas por lo menos de Japón y bueno, en bandas de metal yo no he visto cosa igual, pero bueno, a ver, que yo no he visto no quiere decir que no exista. Aquí, Claro, claro, hay que puntualizar de momento, yo no he visto cosa igual que Jill a la hora de tocar el violín. Está que ahí la cosa, llevamos hoy exactamente, estamos grabando esto el 11 de noviembre, llevamos exactamente un año y hace un año estos grupos no los conocíamos. claro, efectivamente. Como siempre Así que digo, no los conozcamos nosotros no significa que no exista. vosotros tenéis mucha más experiencia viendo metal japonés que nosotros. Estamos aprendiendo, estamos haciendo un cursillo intensivo Sí, sí. de bandas japonesas y poco a poco pues, vamos aportando todo lo que podemos. Venga, vamos a continuar,
que todo esto llevamos un minuto de canción. Así que bueno, venga, continuamos. Oye, ¿puede ser que tenga algún problema de espalda y que no pueda soportar el peso de la guitarra? Lo estaba pensando, digo, eso tiene que tener algo en la espalda o algo y no. Sí, tiene que Por tener eso algún se pone tipo el soporte, pero algún tipo de lesión, sí. Bueno, por lo menos en lo que es la ejecución de las manos no tiene ningún problema porque, ningún problema, no, no. vamos, damos fe que no tiene ningún problema porque vaya tela con la ejecución. Los solos, bueno, las guitarras en sí, como siempre, muy técnicas, muy rápidas, todo basado así en semicorcheas, un uso tremendo del trémolo, la mano derecha es increíble. No abusan de los power chords, los riffs, mucho salto de cuerda, armonías dobles y bueno, y triples. El solo ha tenido de todo, un despliegue técnico impresionante y me ha dado la impresión de que cuando está armonizando con el violín, estaban armonizando en espejo. Me explico. Cada uno haciendo lo contrario que hacía el otro. Y después se juntaban. Me ha parecido un locurón, ¿vale? Em, bueno, después la batería. em, David, No para, no para. sí, a mí aparte de, a ver, para destacar, lo que más me ha gustado son los redobles y cómo iba la parte progresiva, como cortando en síncopas y creo que el uso que le dan los platos para intensificar lo que es la épica también La épica, sí. es impresionante. Así que, bueno, me Es gusta, me que gusta. lo de Fumilla es que es. Mira que nos gustan los baterías japoneses, pero Fumilla está en mi top 3. Ah, sí, 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 sí. Es alucinante este hombre, ¿eh? Uf, es Fumiyama. que, es, es que, vamos, y luego el coro operístico ese le queda a la canción que se te ponen todos los pelos de punta. Impresionante. Bueno, y el bajo que no hemos hablado de Ogawa.
Em, Me gusta el momento de galope con el bajo y los arpegios y, bueno, haciendo un poquito de contrapunto. Un sonido muy lleno, muy definido, y creo que enriquece mucho la armonía. Venga, vamos a darle un poquito para atrás y continuamos. いただき目指すか Rise up in our time 奏でろゲーラーで響かせ魂天に掲げて物がアンセムを歌え Otra canción increíble de Unlucky Morpheus. Me estoy fijando en el vestuario y claro, eh, tiene esa modernidad, pero esos cortes para acompañar el tema neoclásico, al igual que, por ejemplo, en la chaqueta de Shiren y Jinja, bueno, pues es impresionante, tío. Sí, sí, el vestuario es El alucinante. vestuario con esos botones de casi una casaca militar. Jill en el vestido creo que lo que sale por ahí son las mangas y luego aquí tiene Es, es, hombreras. es una capita que sale que envuelve y tiene unas mangas ahí. Bueno, es precioso. Es un 10 también con el tema del vestuario. Bueno, pues genial. Muchísimas gracias, Cholo, por patrocinar la reacción. A Lucky Morpheus. Y bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas como ha hecho Cholo en este caso. 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones en un periodo de un mes dependiendo del tipo de Patreon que elijas. Para hacerte miembro Patreon, los enlaces están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.